Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la sesión de introducción de lo que será nuestro taller virtual Normas Globales de Auditoría Interna 2024. Este será un curso de 9 horas que se realizará en 3 sesiones de 3 horas cada uno. Tenemos ya en plataforma al doctor Roberto Sandoval Gómez de Perú, ejecutivo con más de 27 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero. Profesional con amplia trayectoria, asesorando a empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión de introducción a lo que será nuestro taller, curso taller de normas globales de auditoría interna. Ok, muchas gracias Edu por el pase y buenas noches, buenos días o buenas tardes, como tú bien dices, a todos los que nos acompañan en esta sesión de introducción al, al curso virtual de Normas Globales de Auditoría 2024, ¿no? Como bien tú indicas, es un curso que está programado para tener 9 horas. Estas 2 horas vamos a hacer una breve introducción general, digamos, de los principales temas y las implicancias que tienen estas nuevas normas globales de auditoría interna 2024. ¿Ok? Entonces, siempre, digamos, para mí es un gusto, un honor, digamos, compartir con todos los colegas, con todos los profesionales que nos acompañan de diversas partes de Latinoamérica, ¿no? Y como siempre digo, estas sesiones son para compartir conocimiento entre todos, ¿no? Y ir avanzando juntos en este camino que es el de la auditoría interna, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a, digamos, de 2 horas, lo que vamos a ver es un poco qué significan estas nuevas normas globales de auditoría interna, vigentes, digamos, en rigor a partir del próximo año, a partir de enero del 2025, pero con recomendación de implementación durante este año, ¿no? Entonces vamos a ver qué implican, cuál es su estructuración, y vamos a ver brevemente los 15 principios en los cuales se agrupan las poco más de 50 normas que están incluidas en este documento. Digamos, la carátula del documento es la que tenemos actualmente en este momento en pantalla, ¿no? Es un documento, siempre le hemos llamado el libro rojo, ¿no? Pues, no se utiliza, digamos, esta carátula del libro rojo. La versión actualmente solo está disponible en inglés, ¿no? Digamos, están haciendo las traducciones correspondientes y, digamos, en breve esperamos que nos lleguen las traducciones oficiales en castellano. ¿Ok? Entonces, sin más, entramos en materia. Vamos a comenzar a hablar un poco de cómo se llegan a estas normas globales de auditoría interna del 2024. El Instituto de Auditores Internos, ¿no? Digamos, el ente que rige ¿no? los destinos de alguna manera de la profesión de auditoría interna y que es el encargado de proveernos normas, guías para desarrollar esta profesión que es tan diversa, tan variada, tan apasionante, porque son temas que uno tiene que ir viendo, que comprenden toda una organización y todo su entorno. Periódicamente actualiza y revisa la normativa que rige los destinos de la auditoría interna, ¿no? En este sentido, la última revisión, ¿sí? Se realizó hace aproximadamente 7 años, cuando se emitieron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Estas normas que han venido, digamos, rigiendo los destinos de la profesión de auditoría interna, comenzaron a ser revisadas hace algunos años, ¿no? Digamos, se vieron la necesidad, digamos, de revisar las normas básicamente por el entorno cambiante en el cual están involucrados los negocios. Estos cambios que son, digamos, muy rápidos, hacen que se requiera actualizar las normas de auditoría a fin que la auditoría interna cumpla su rol
de aportar valor a las organizaciones. Es así que el año pasado, en marzo del año pasado, se publica un borrador de las normas globales de auditoría interna. Este proceso, digamos, de publicar un borrador, se trabaja a la interna, digamos, por un grupo ad hoc conformado para revisar las normas. Se hace una propuesta y se emite este borrador, el cual es puesto a disposición de, vamos a decir, del público, de todos los interesados, de los profesionales, para que puedan dar sus opiniones, sus recomendaciones y sugerencias. Este proceso, que dura algunos meses, ya, permite que todos podamos revisar, podamos dar alguna sugerencia, una opinión, un punto de vista, las cuales después son tratadas, ¿no? Y finalmente, el 9 de enero de este año, es decir, hace poco más de un año, un mes y medio, se publicaron las normas globales de auditoría interna 2024. Estas normas, como les digo, conllevan un cambio, digamos, en la estructura y también en algunos aspectos en el contenido, digamos, de las anteriores normas, las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, digamos, adecuándonos a un entorno, digamos, post-COVID, si lo queremos ver así, a un entorno de negocios muy cambiante, muy variado, que va presentándonos nuevos retos profesionales todos los días. Estas normas van a entrar en vigor, digamos, en vigencia a partir del próximo año, a partir del 9 de enero de 2025. Pero el EI recomienda su implementación durante este año, ¿no? Durante todo el año 2024 su implementación es recomendada y también es conocido como un periodo de adaptación, eh, digamos, a los cambios que proponen estas nuevas normas. Entonces, acá en esta línea de tiempo, un poco lo que queremos resumir es cuál es la vigencia de las normas anteriores que irán, digamos, hasta el 9 de enero del 2025, fecha en la cual comienza la vigencia de las normas globales de auditoría interna. Pero eso no resta si alguien desea hacer una implementación anticipada en estos meses, lo puede hacer. De ahí la importancia que tiene para los profesionales que nos desarrollamos y nos desempeñamos en el campo de la auditoría interna, el primeramente conocer las normas, conocer, digamos, estas nuevas normas, entenderlas, digamos, entenderlas para poder definir cuáles son las brechas que nuestra función de auditoría interna, digamos, mantiene con esta nueva normativa que va a regir la profesión y comenzar a hacer la implementación o llevar a cabo la adopción de estas normas para poder, digamos, cumplirlas a partir del 9 de enero del 2025. Si no existen muchas brechas, podremos, digamos, realizar una implementación, digamos, anticipada, que es lo recomendado en este caso por el Instituto de Auditores Internos. Entonces, tenemos digamos, esta estructura para, digamos, ubicarnos temporalmente en, digamos, en el contexto de estas nuevas normas que son denominadas normas globales de auditoría interna. ¿Ok? ¿Qué, qué conlleva este marco internacional, digamos, para la práctica profesional de la auditoría interna, que es digamos, como lo denomina también el documento? Un marco internacional para la práctica de la auditoría interna comprende primeramente las normas globales de auditoría interna, que es el conjunto de, vamos a decir, de lineamientos que guían, digamos, como, como profesión a la auditoría interna a nivel internacional, a nivel global, y me ayudan para tener un referente para medir, digamos, en qué estado estoy, digamos, en referencia a las mejores prácticas. Por eso nos sirve para hacer la base para una evaluación y mejora de la calidad de la función de auditoría interna, ¿no? También van a existir unos documentos llamados requisitos por temas, ¿no? Trato de hacer la traducción más adecuada,
que son documentos que nos ayudan a, digamos, a mejorar la calidad y la consistencia de los servicios de auditoría interna. Acordémonos que los servicios de auditoría interna se clasifican en dos, ¿no? Los de aseguramiento y los de consultoría, asesoría, ¿no? Estos requisitos por temas nos van a dar una guía, nos van a ayudar a implementar o a llevar a cabo ciertos temas específicos y que van a ayudar al desempeño de los auditores en determinadas áreas de riesgo. Estos documentos son nuevos, no anteriormente no hay un documento, digamos, como referencia como tal, ¿no? Y tenemos las guías globales, ¿no? Que son información, digamos, que nos brinda el instituto con información, consejo y mejores prácticas que pueden ayudar a desarrollar estos servicios de auditoría interna. Estos pueden ser de dos tipos, ¿no? Las guías de práctica global, que básicamente hablan de temas de los servicios de aseguramiento o asesoría o consultoría, en temas de planificación, comunicación, de ejecución de los trabajos, servicios financieros, fraudes, etcétera. Y hay algunos emitidos que tenemos por acá. Y tenemos las guías globales de auditoría de tecnología, o por sus iniciales en inglés, GTAC, ¿no? Estos documentos nos ayudan, digamos, en temas relacionados a todo lo que es riesgos y controles de TI y de seguridad de la información. Estos ya hay algunos emitidos, tienen más la carátula que tenemos acá en la presentación, ¿no? Y la diferencia entre estos tres documentos es que las normas globales de auditoría y los requisitos por tema van a ser de cumplimiento obligatorio, mientras que las guías globales van a ser de un cumplimiento suplementario complementario, ¿no? No hay digamos, por los dos primeros sí tenemos la obligación, cuando desarrollemos trabajos o servicios de auditoría interna, de implementarlos, de, de cumplirlos, mientras que los otros son guías, son referencias que pueden apoyar, pero su cumplimiento no necesariamente es obligatorio. ¿Ok? Esto para tener un marco general que también se detalla en las normas globales de auditoría interna. Ahora, ¿cómo está planteado? ¿Cuál es el esquema que nos plantea el Instituto de Auditores Internos para estas normas globales de auditoría interna 2022? Este, Vamos a decir, esta imagen está tomada justamente de las normas internacionales, de las normas globales de auditoría interna, y si vemos, lo ha planteado de manera mnemotécnica en seis, digamos, técnicamente se van a denominar o se denominan dominios, perdón, en 5 dominios, ¿no? Que para ayudarnos en la traducción me he permitido llevarlo, digamos, a una adaptación propia. Es el propósito de la auditoría interna. Comenzamos a definir el propósito de la auditoría interna. Hay un dominio, este debería ser el primer dominio. El segundo dominio nos habla de la ética y el profesionalismo de la función de auditoría interna. El gobierno, es decir, digamos, los lineamientos matrices para la función de auditoría interna, la gestión de auditoría interna, y cómo gestionar la función de auditoría interna, y el desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿no? Entonces, los grandes temas de estas normas, digamos, están agrupados en 5 dominios. Si recordamos las normas, digamos, internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna, básicamente la dividía en atributos, digamos, en normas del atributo relacionadas al auditor y a la función, y las normas de desempeño, que era básicamente el desarrollo del trabajo. Entonces, acá ya tenemos un primer cambio significativo en lo que hablamos de la estructura. ¿Ok? Lo que, digamos, repito, lo que tenemos a la izquierda es lo que nos plantea, digamos, la imagen que viene, digamos, en las normas globales de auditoría interna, y lo que hemos hecho nosotros es una adaptación propia, digamos, una traducción para facilidad durante el desarrollo del curso. ¿Ok?
Esta estructura, esta estructura, digamos, habla de, como les decía, de 5 dominios, ¿no? ¿A qué se denominan dominios, no? Digamos, dominios son, digamos, temas, grandes temas, si queremos verlo así, con un, digamos, referidos a un tema común, ¿no? El primer dominio me habla del propósito de la auditoría, el segundo de la ética y profesionalismo, que tiene una característica que ya la vamos a ver en unos minutos. Hablamos del gobierno de la función de auditoría interna, la gestión de la función de auditoría interna y el desempeño de los servicios de auditoría interna. Si queremos verlo de alguna manera, el propósito es la finalidad, el objetivo, digamos, para el cual existe la auditoría interna. La ética y profesionalismo, como su nombre le indica, habla de temas más eh, relacionados a quienes desempeñan esta función, a quienes desempeñamos esta función. El gobierno es de dónde viene, digamos, las directrices, cómo se empodera la función de auditoría interna, cómo se dirige. La gestión es el día a día, digamos, temas un poco más administrativos, y el desempeño de los servicios viene a ser, digamos, cómo desarrollar el trabajo de la función de auditoría interna, ¿no? Estos dominios, a su vez, se componen de principios. Estos principios son descripciones generales relacionadas a un grupo de requisitos o requerimientos y recomendaciones para la implementación de estos requisitos, ¿no? Estos principios, digamos, son 15 en total. Ahorita vamos a ver un poquito más el detalle. Y a su vez, y después de estos vienen ya las normas propiamente dichas. Las normas incluyen tres, tres niveles o tres capítulos, se subdividen en tres partes. Primeramente están los requerimientos, ¿no? Como toda norma, un requerimiento es una práctica obligatoria para desarrollar la función de auditoría interna en lo que aplique, obviamente. Hay consideraciones para la implementación, que son prácticas comunes, prácticas preferidas o recomendadas para implementar los requerimientos, y también incluyen evidencia de conformidad, ¿no? Como nos da algunos ejemplos de cómo podemos demostrar o evidenciar como buenos auditores que estas normas han sido implementadas adecuadamente. ¿Ok? Digamos, en especial, básicamente, por los requerimientos que tienen, ¿no? No sé si se puede ver muy bien. En el caso de los dominios, digamos, está sombreado, digamos, tiene un fondo medio celeste. En el caso de los principios, tiene un fondo que debería verse como medio amarillo. Y las normas tienen el fondo blanco de la diapositiva. ¿Esto por qué? Porque ya en el desarrollo, digamos, del curso que vamos a iniciar la próxima semana, para poder diferenciar un poco visualmente cada uno de estas tres componentes de la estructura de las normas, digamos, puesto el fondo, esos colores en cada uno de estos casos, ¿no? Cada dominio en general tiene una explicación breve, ¿no? De qué se trata el dominio, digamos, algunas ideas muy generales. Los principios también, digamos, tienen una explicación breve de lo que contienen, y las normas van a ir variando en cantidad y en extensión, obviamente, dependiendo del tema. ¿Ok? En esta estructura, por ejemplo, hablábamos del propósito. El propósito no tiene principios, el propósito no tiene normas. El propósito simplemente es la definición de para qué existe la auditoría interna. ¿Cuál es el valor de la auditoría interna? Que la vamos a revisar en unos minutos. El dominio de ética y profesionalismo se compone de 5 principios: demostrar integridad, mantener objetividad, demostrar competencia, ejercer el debido cuidado profesional y mantener la confidencialidad. A su vez, los números que aparecen en cada uno de esos principios es la cantidad de normas que están relacionadas a esos principios, ¿no? Es decir, en ética y profesionalismo tenemos 13 normas, ¿no?
Acordémonos que el propósito no tiene ni principios ni normas. Es un solo dominio, único, el propósito de la auditoría interna. A su vez, después de definir la ética y el profesionalismo que va a regir la función de auditoría interna, vamos a hablar del gobierno de la auditoría interna, ¿no? Este gobierno de la función de auditoría interna tiene tres principios. La autorización del consejo, ¿no? El consejo de administración, por ejemplo, o el directorio que muchas veces se da en nuestra realidad latinoamericana, perdón. Después viene otro principio relacionado al posicionamiento independiente que debe tener una función de auditoría interna y las labores de supervisión del Consejo como, digamos, órgano que dirige los destinos de una organización al más alto nivel. Y nuevamente, digamos, estos tres principios del dominio de gobierno contienen a su vez 9 normas, ¿no? Entonces pasamos de definir el propósito, que es la finalidad de la función de auditoría interna, a definir aspectos generales, digamos, relacionados a la ética y al profesionalismo de la función, a definir cómo se debe gobernar o de dónde viene el empoderamiento o cuál debe ser la posición dentro digamos, de una organización de la función de auditoría interna. Posteriormente viene el cuarto dominio, que es el dominio de la gestión de la función de auditoría interna. Nos habla de planificar estratégicamente, en uno de sus principios, de gestionar los recursos, de la comunicación eficaz que debe existir y de algo que debe ser innato a todos los auditores y por ende la función de auditoría interna es que el mejoramiento continuo de la calidad. A su vez, cada uno de estos principios tiene sus normas, que en total para este dominio suman 16 normas. Y finalmente, digamos, para cerrar el círculo, si lo queremos ver así, hablamos de las normas, digamos, perdón, del principio del dominio relacionado al desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿no? Entonces, en este desempeño de los servicios que están definidos por las normas que son de dos tipos, ya es algo que viene digamos, de periodos anteriores, los servicios de aseguramiento y los servicios de consultoría. A su vez, hay tres principios. El planificar eficazmente los trabajos, la ejecución de los trabajos y la comunicación de las conclusiones del trabajo y el monitoreo de planes de acción que se incluyen muchas veces como parte de los reportes digamos, de los trabajos propiamente. Entonces, esos tres principios, a su vez, se subdividen en 14 normas, ¿no? Son las que tenemos indicadas acá en los paréntesis, como les comentaba, ¿no? Entonces, al final tenemos 5 dominios: propósito, ética, profesionalismo, gobierno, gestión, desempeño. 15 principios, que son los que tenemos acá, que ya los hemos mencionado, los 15 principios, y 52 normas. 52 normas que están en este momento, digamos, numeradas, este, están numeradas, digamos, para tener una idea, ¿no? No vamos a numerar, ¿no? A numerar digamos, cada una de las normas porque es muy largo. Para eso vamos a tener 9 horas de curso, digamos, a partir de la próxima semana, para ir tratando los principales aspectos de cada una de estas normas y ustedes puedan, primeramente, conocer, digamos, lo que dicen las normas, podamos establecer algunas prácticas de acción, digamos, cuáles serían las prácticas recomendadas y poder intercambiar experiencias de cómo podemos ir implementando estas normas digamos, en los próximos meses. ¿Ok?
¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá?